Bueno, apreciados aprendices, muy buenas tardes para todos o buen día en general. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy les voy a dejar una grabación relacionada a la sesión sincrónica o asincrónica que vamos a trabajar esta semana, relacionada con el modelo vista controlador. ¿Cuál es el objetivo después de los conceptos que vimos? Es que podamos trabajar a manera conceptual una práctica relacionada al modelo vista controlador. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que de acuerdo a los conceptos que se vieron durante la sesión anterior y los que ustedes investigaron, el objetivo es que nosotros podamos construir los tres elementos o digamos como las tres partes fundamentales del modelo, utilizando inicialmente el patrón de desarrollo. Ya saben ustedes que el paradigma que vamos a utilizar es el de programación orientada a objetos. Y ahí digamos que nosotros que vimos, en general vimos clases, ¿cierto? Vimos objetos y vimos métodos. Eso fue lo que vimos utilizando programación orientada a objetos. Ahora el objetivo es que utilizando MVC, este ya sea el patrón de diseño, vamos a generar una vista, un view, ¿sí? Vamos a generar una vista y esta vista es la de cliente, es el front. En esta vista nosotros lo que vamos a poder observar es un formulario de registro. Vamos a hacer un ejercicio sencillo donde yo pueda registrar un usuario, donde le pueda registrar un nombre y un correo, por ejemplo. Entonces lo que vamos a poder visualizar en este front es un formulario con dos espacios de registro, ¿sí? Con dos espacios de registro. Es un ejercicio, digamos que voy a tratar de que sea sencillo de entender y bueno, lo vamos a hacer en una parte y de forma muy detallada para que ustedes pues puedan seguir el ejercicio y lo puedan replicar. Vamos a tener una vista, vamos a tener adicional un elemento que va a ser el que está intermedio entre el modelo, ¿cierto? Entre el modelo y la vista. Entonces acá en el modelo, digamos que el modelo es el encargado como de controlar los datos, ¿sí? Digamos que no es la base de datos porque una cosa es la base de datos, ¿sí? Una cosa es la base de datos y otra cosa es el modelo. Entonces en la base de datos lo que vamos a encontrar nosotros acá es que vamos a construir un controlador, ¿sí? Un controller. Un controlador, este lo vamos a construir en nuestro lenguaje que es PHP, ¿cierto? Entonces vamos a construir el controlador y vamos a construir un modelo. Un modelo. Un modelo. ¿Sí? Vamos a construir el modelo. Entonces, acá en este sentido es lo que el cliente, digamos que el cliente lo que va a hacer es enviar un registro. Cuando le dé por acá clic en la parte inferior, va a tener un botón que diga registrar, ¿sí? Registrar al usuario. Entonces, cuando el usuario haga el registro y envíe una petición, esta petición siempre va a pasar por el controlador, ¿sí? Siempre va a tener que pasar por el controlador. Cuando pase por el controlador, pues el controlador va a definir la forma en que estos datos se van a registrar, ¿sí? Cuando viaja el controlador envía al modelo y el modelo hace digamos, el proceso de consulta. Ahora, cuando tenemos digamos que si va a haber una respuesta, esta respuesta el modelo le responde al controlador y el controlador va a definir la forma en que este señor le va a responder al front, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Como el modelo tiene comunicación con la base de datos, es el modelo quien va a generar esa comunicación con la base de datos. Nosotros acá tenemos que generar una configuración, ¿sí? Una configuración. Esa configuración que nosotros vamos a generar acá, que se llama un config, vamos a generar algo que se llama una conexión. Acá vamos a tener que generar una conexión, ¿sí? Acá vamos a tener que generar una conexión. El modelo se va a tener que conectar a mi base de datos previamente para validar un dato o para enviarle un dato, ¿sí? Eso básicamente es lo que vamos a hacer utilizando nuestro patrón de diseño, que es modelo vista controlador, y utilizando nuestro paradigma, que es programación orientada a objetos. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué requerimos para esto? Para esto requerimos pues, tener las herramientas previamente instaladas. En este caso, pues necesitamos el SAM, que ya lo tengo por acá ejecutando.
el SAM utilizando el Apache y el SQL. Y vamos a utilizar el Workbench, ¿sí? Donde vamos a crear nuestro modelo, en este caso nuestro esquema o nuestra base de datos. Entonces, vamos a crearnos por acá una base de datos. Bueno, yo por acá ya estaba haciendo el ejercicio. Espérame, database. Vamos a eliminar esta base de datos. Y ya la base de datos se llamaba UserLab. Vamos a crearla y vamos a usarla. Entonces son scripts sencillos, una creación de base de datos. Bueno, para los que digan, bueno, yo tengo problemas con el Workbench, ¿sí? Yo no puedo conectarme al Workbench. ¿Qué está pasando con el Workbench? Bueno, en general todo lo que puedan estar presentando con esta conexión, lo pueden ustedes, recuerden que ustedes pueden trabajar el ejercicio, ustedes pueden trabajar por acá el ejercicio en el mismo localhost, ¿sí? En el PHP MyAdmin. Entonces ustedes ingresan al localhost y acá en la parte superior dice PHP MyAdmin. Pues acá en la parte de arriba, PHP MyAdmin, ustedes van a encontrar la misma consola. En la parte de abajo dice consola, acá abajo consola. Entonces acá pueden ejecutar el mismo código, ¿sí? Lo seleccionan y con control enter, como lo dice acá, puede ejecutar una consulta. Entonces son las maneras para los que tengan de pronto inconvenientes con el Workbench. Y acá lo que voy a hacer es crear la base de datos y usarla. Listo, la creé. Y aquí está la base de datos. Adicional, voy a tener que crear una tabla, ¿sí? Esta tabla que incluye. Esta tabla incluye el ID de usuario, un nombre y un correo electrónico. Eso es lo que voy a registrar para el ejercicio, para el ejemplo, ¿sí? No voy a hacer nada más. Entonces, nombre y correo electrónico y el ID de usuario qué atributos va a tener. Entonces va a ser un entero de 10 caracteres, va a ser autoincremental de longitud 10, autoincremental y es la llave primaria. Listo, eso ya lo trabajamos. El nombre va a ser una cadena de caracteres, un varchar, y le voy a decir que siempre va a ser obligatorio. Y el correo electrónico también va a ser un varchar y es un notebook. ¿Listo? Pues listo, acá ya tenemos voy a crear nuestra tabla. Acá es un ejercicio sencillo, solamente es una tabla la que voy a registrar. Entonces acá ya tendría mi tabla registrada. Entonces, ¿qué columnas tiene este señor? 3 columnas. 2 de cadena de carácter. ¿Listo? 2 de cadena de carácter. No voy a hacer nada más, ya tenemos nuestra tabla. Ahora lo que vamos a hacer es el proceso que les decía, y es lo primero que tenemos nosotros que generar es la configuración de conexión. Entonces, todo se va a tener que conectar a la base de datos porque voy a llevar datos y a consultar datos. Entonces vamos a comenzar con nuestro ejercicio acá. Acá ya saben ustedes que en el htdoc queda la carpeta. Vamos a crearnos por acá una carpetica que se llame lab. Voy a escribirle lab, raya piso, mbc. Así se va a llamar mi proyecto, lab proyecto mbc. Y ya les había dicho a ustedes pues, que se tenían que crear unas carpetas a ese proyecto, ¿cierto? Entonces a ese proyecto vamos a crear las diferentes carpetas. Yo voy a crear una carpeta que se llame app, y dentro de la carpeta app voy a tener 3 elementos. Yo voy a tener un elemento que va a ser el controller, la vista y el modelo. Entonces vamos a tener acá controller, ¿sí? Controlador, vamos a tener acá el modelo, vamos a tener acá el view. Vamos a colocarlo en plural porque voy a tener pues varios modelos, varios controladores. Listo, entonces ahí tendría modelo, vista, controlador. Y voy a generar una carpeta adicional que es donde voy a generar el elemento de configuración, el config, ¿sí? El config. Teniendo esto, bueno, acá nada más, vamos a generar un index posterior a eso que va a estar acá adentro. Y no necesito más carpetas por ahora y vamos a arrastrar esto a mi Visual Studio. Vamos a cargar la carpeta acá y acá tenemos el elemento. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es generar el elemento de configuración, el config. Vamos a generar el elemento de configuración. Entonces acá en el config, ubicado dentro del config, voy a crear un elemento que va a ser recuerden, la conexión, ¿sí? El que va a controlar la conexión a la base de datos.
Para conectarme a la base de datos, tal cual como lo hicimos en algún momento por acá en Workbench, siempre, acá en el ajuste, siempre tenemos que tener cuál es mi hostname. En este caso, mi hostname es esta IP o simplemente localhost, ¿sí? No necesitamos nada más el nombre de usuario. Entonces, el nombre de usuario, ¿cuál es? Root. Mira, el username y la contraseña. En este caso, yo no tengo password asignado. ¿Listo? Y la base de datos. ¿Cuál es el nombre de mi base de datos? Entonces, el nombre de mi base de datos es userLabBD. ¿Sí? Este es el nombre de mi base de datos. ¿Listo? Entonces, vamos a generar esos elementos de conexión. Entonces, como eso van a ser elementos constantes, entonces voy a definir una constante. Entonces, definir constante de conexión. ¿Sí? Esto es base de datos. Entonces acá vamos a utilizar el define, pero bueno, acá me falta algo importante, ¿no? Y es que voy a escribir código PHP. Entonces acá escribimos código PHP y acá lo que voy a hacer es cerrar esto. Entonces acá este señor en define voy a comenzar a definir esa constante. Entonces esta constante se define de esta manera. Entonces, en la primera comilla va el nombre que le voy a colocar digamos, como a la constante, ¿sí? Entonces, en este caso va a ser, le voy a colocar db host, es en mayúscula, como lo habla digamos, como la teoría de definición de constantes, va en mayúscula, y mi hostname, en este caso, es 127.0.0.1, ¿sí? Ya se los había mostrado allá en la conexión de PHP. Tengo que tener otro define acá. Bueno, me voy a copiar estos, bueno, si copiamos estos, vamos a colocarnos este 2, 3, 4, ¿qué dice? 4 veces, vamos a copiarnos este señor 4 veces, y este señor de acá se va a llamar dbuser, ¿sí? dbuser, entonces es el usuario de la base de datos. ¿Y cuál era el usuario que les dije? Era root. Acá vamos a crear otro que se llama dbpass, lo voy a colocar así, dbpass de password, lo voy a colocar dbpassword, así, dbpassword. Y acá lo voy a dejar vacío porque yo no tengo contraseña. Y vamos a definir el otro, que el otro define es db, acá en este caso es dbName, vamos a colocarle db, ¿sí? Name db. Este es el nombre de la base de datos, entonces el nombre de la base de datos, yo lo tenía por acá, y es este, ¿sí? Entonces, volvamos a nuestra imagen. Acá, como les decía, que el modelo va a llegar hasta la base de datos, yo tengo que definirle cuál es mi hostname, en este caso el servidor de base de datos, cuál es el usuario de conexión, cuál es el password de conexión, y en este caso, como voy a tener muchos esquemas dentro de esa conexión o dentro de ese hostname, tengo que definirle cuál puntualmente es la base de datos a la que voy a llegar. Entonces, definiendo estas constantes, ahora sí voy a crear la clase encargada de la conexión. ¿Sí? Entonces, vamos a comentar por acá, creación de clase de conexión. Entonces acá voy a crear la clase de conexión. Es lo mismo. Entonces, ¿cómo se define una clase? Pues va class y le vamos a colocar a esta clase connect database. ¿Sí? Entonces acá nos vamos a conectar a la base de datos y esa va a ser mi clase. ¿Listo? Entonces, es lo único que vamos a definir acá, es la conexión. Lo vamos a utilizar, lo vamos a hacer lo mismo utilizando MySQL, que ya se los había explicado por ahí en alguna clase. Y acá, lo único que, entonces, voy a definir acá. Voy a definir un método, ¿sí? Voy a definirles un método público, pues es el que donde se va a acceder para generar la conexión, ¿sí? Entonces le voy a colocar a esto conectar, o le vamos a colocar acá connect, seguir hablando en inglés, connectDB, ¿sí? Vamos a llamarle así a esta conexión. Entonces acá este señor, pues tengo un método, ¿cierto? Esta es la sintaxis de un método. Resulta que yo tengo que almacenar en un atributo lo que se genere de esta conexión, ¿sí? Lo que se genere de esta conexión, lo que me retorne de esta conexión, lo voy a almacenar en un atributo privado, que solo le va a corresponder a esta clase. Entonces, en este sentido, voy a generar un atributo que se va a llamar connect. Vamos a llamarle conexión. ¿Sí? En este lado, este atributo que está acá, que en el momento me parece que no está definido, le voy a pasar lo que se genere de este método. ¿Sí? Es lo que le voy a pasar a este atributo. Entonces le voy a decir ahora sí, como estoy generando una función, ¿cierto?
que es la encargada de hacer la conexión y a la que le voy a pasar todas estas constantes, estos valores. Mira, acá está el nombre de la constante y el valor de la constante. Entonces acá lo que voy a hacer es genero, ustedes ya saben el dis, ¿cierto? Entonces el dis conexión, pues le estoy diciendo, esto que está acá va a ser igual ¿a qué? ¿A qué va a ser igual? Entonces a una nueva conexión, entonces new MySQL lib, a una nueva conexión. El MySQL, cuando declaramos este new MySQL, van los, vamos a llamarlo parámetros de conexión. ¿Cuáles son los parámetros de conexión? Entonces, inicialmente es el nombre del hostname, que en este caso es este, ¿cierto? Es este, pero lo estoy almacenando en esta constante. ¿Sí? Lo estoy declarando en esa constante. En este constant name se llama. Después, el segundo valor que se le pasa es el de usuario. Después viene el de password. Así esté vacío, tengo que pasarle el valor del password. ¿Sí? Y tengo que pasarle el nombre de la base de datos, el nombre del esquema en este caso. Así se llama, esquema. Listo, entonces acá estoy generando una nueva conexión. Esta conexión que se está generando acá es con estos parámetros, ¿vale? Ahí ya le habría dicho yo, aquí a usted conexión, o sea, a este atributo asígnele esta conexión, lo que se obtenga de esta conexión, ¿vale? Y acá yo ya le puedo decir básicamente retorne, haga un return, ¿cierto? Retórneme lo que se obtuvo, ¿sí? Lo que se obtuvo en conexión. Eso es lo que yo le estoy diciendo acá, básicamente, a este señor. Acá me estoy saliendo del método y no tengo que salir del método. Entonces acá le estoy diciendo a este señor, retórneme lo que me está generando de conexión. ¿Sí? Eso básicamente es lo que está diciendo acá me falta un punto y coma y listo. Aquí ya tendría yo la conexión, pero voy a generar una validación y acá vamos a ver un poco las validaciones. Aquí yo ya tendría la conexión, pero digamos que si esto me llega a generar un error, no tendría la forma de poderlo validar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le digo acá a este señor, sí, vamos a colocar acá una validación que sea la que controle si la conexión me da un error. Si lo que se genere de este señor de acá, pues, es decir, esta conexión me va a generar el valor a este atributo. Si lo que se genere de este atributo genera un error, que genere un connect error, entonces me muestre cuál es el error. Entonces le digo, mira, lo que se obtenga, recuerden el dis, ¿cierto? Lo que se obtenga de conexión, le pasa un connect error, ¿sí? Ahí le estoy diciendo, si a esa conexión se le pasa un connect error, entonces, ¿qué debe hacer? Entonces acá, recuerden lo que vimos del DIE en algún momento, entonces el DIE es una función propia de MySQL lib. Entonces, le voy a decir acá, muéstreme conexión fallida. ¿Sí? Acá le estoy diciendo, muéstreme conexión fallida y concatene el error de la conexión. Entonces le voy a decir concatene lo que se obtenga de conexión, ¿sí? Y más lo que se obtenga de conexión y más este método que se llama connect error. Y pásenme este método. Esto es un método propio, ¿no? Entonces, esto no lo estoy construyendo, yo no le estoy pasando a este atributo, este es un método propio que le estoy pasando. ¿Sí? Esto es lo que le estoy pasando a este señor, mira acá dice que esto es propio en MySQL lib con error. ¿Listo? Es lo que le estoy diciendo que pase ahí. Entonces, si se obtiene un error, lo que me va a imprimir acá es esto. Ahorita lo validamos allá en el modelo, a ver qué nos muestra el modelo. ¿Listo? Listo, acá le estoy diciendo, perfecto. Si esto dio correcto, ¿cierto? Si esto dio correcto, él va a saltar al if. Entonces, él lo que va a hacer acá es, en la lógica del método, ¿qué es lo que va a hacer este señor acá? En la lógica del método va a entrar acá, ¿sí? Entonces va a entrar al método, cuando se invoque el método, a este connectDB, él va a decir, listo, construyamos la conexión. Entonces, tenemos un atributo que en este caso llega vacío, entonces le voy a pasar lo que se genere de esta conexión. Si acá me genera algún error, el error, ¿quién lo genera? MySQL lib. Por eso le estoy pasando el connect error, que el connect error es de MySQL lib. Si todos los errores que se generen de MySQL lib los captura el connect error.
Entonces, en este caso, te digo, si acá, digamos, si acá es exitoso, él entra al if, valida y el if no reconoció ningún error. Entonces se sale del if y de una vez me retorna el valor de conexión. Ahora, si acá el MySQL identifica un error de connect, entonces eso lo captura este atributo, entonces él entra acá y dice, sí, acá, o sea, lo que llegó acá sí corresponde a un connect error, ¿cierto? Lo estamos haciendo como especie de dis, entonces el señor dice, listo, mostremos este mensaje, ¿vale? Eso es lo que hace. Ese es el ejercicio de validación de conexión, ¿listo? Entonces ahí tenemos una conexión exitosa, ¿listo? Una de las formas de poder validarlo, bueno, vamos a continuar y ahorita lo validamos desde el método. Entonces acá tenemos el elemento de configuración. Ese elemento de configuración, como les dije, lo va a utilizar el modelo. El modelo, por acá, la imagen, mira, acá. Entonces este database se va a ir acá, al modelo. ¿Sí? Entonces, mira, estamos generando el elemento de configuración. Entonces, el modelo va a tener que ir hasta la base de datos a llevarle o a obtener información. Entonces, vamos a proceder a construir el modelo, ¿sí? El modelo. Entonces, acá, siempre que la flechita esté hacia abajo, quiere decir que ya tengo expandida la carpeta y vamos a crear acá un model user. Vamos a crear un model user.php. Recuerden que lo que vamos a hacer es un registro de usuarios, ¿sí? Entonces, vamos a crear nuestro modelo. Listo, perfecto. Entonces, para crear este modelo es lo mismo. Construimos un código PHP. Entonces, vamos a comenzar a escribir PHP acá. ¿Qué necesitamos? Como lo que voy a, de acuerdo a esta imagen, siempre voy a tener que utilizar lo que se encuentra en el elemento config, ¿sí? El config es el que me genera la conexión. El config es el que me está diciendo cómo me voy a conectar. Entonces, acá le voy a tener que hacer o voy a tener que requerir lo que se encuentra, ¿cierto?, en el elemento de configuración. Entonces, esta vaina es de la siguiente manera. Entonces, acá le voy a decir, llegue al slash, y acá sí tengo que llegarle directamente al elemento de configuración. Entonces, el SAN, htdoc. Esto más adelante vamos a ver ya cómo se configuran las URLs. ¿Listo? Por ahora, digamos que le voy a llegar a este elemento de configuración, a este config.php. Entonces acá le voy a llegar al config.php. Entonces, esta es la ruta, ¿cierto? Está en SAM, en htdoc, en la mbc config y config.php. Entonces, de esta manera vamos a llegarle y listo. Acá yo le estoy diciendo, esto que está acá lo voy a requerir. Listo, lo que se encuentra acá. ¿Qué voy a requerir? Entonces, en el elemento de configuración voy a requerir esta clase, ¿vale? Voy a tener que utilizar esta clase en algún momento. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá en este modelo. ¿Listo? Entonces, en el modelo voy a hacer eso. Y en el modelo adicional voy a definir, digamos, como que voy a definir los queries de consulta, de inserción de registros y cómo se va a hacer, ¿cierto? Porque este señor es el encargado de modelar el cómo se va a llegar a la base de datos. Eso es lo que hace el modelo. Entonces vamos a crear inicialmente una clase que va a ser la encargada de, vamos a hacer una consulta dentro de la misma pantalla y una eliminación. ¿Sí? Entonces se consulta y se elimina. Entonces, para que podamos ir viendo de que sí se insertó un usuario y de que sí se registró un usuario. Entonces, dentro de la misma pantalla, ya el HTML lo vamos trabajando por ahora, acá simplemente los métodos. Entonces, vamos a iniciar con una clase, ¿sí? Con una clase que se va a llamar puntualmente usuarios, que va a ser una clase general. Y en esta clase usuarios es donde va a ir, digamos, como que toda la información de los métodos de consulta y de eliminación. De consulta, digamos, como manera de consulta y registro. Vamos a manejar nomás eso. Entonces vamos a crear acá digamos, como un método constructor, ¿cierto? Un método constructor que a través de él podamos llegarle al elemento de configuración de la base de datos. Es un método constructor. Entonces, necesito encontrar la forma de poder llegarle acá y poder decirle, mira, cuando se genere una conexión, ¿cierto? Esto me lo almacene en algún lado. En este caso voy a utilizar un atributo que es el que va a almacenar los elementos ya obtenidos de la base de datos. Los elementos ya obtenidos. En este caso, ¿cuál es el elemento obtenido? La base de datos.
Cuando ya obtengo una cosa es la conexión y otra cosa es obtener ya la conexión. Entonces ya cuando obtengo la conexión exitosa, ya ahí sí comienzo es como si yo estuviera, digamos, yo obtengo la conexión exitosa y ya es como si estuviera acá, insertándole, registrando, consultando, eliminando. Eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a decirle a este señor acá que voy a almacenar lo que ya obtengamos de la conexión en una variable, es decir, acá voy a obtener la base de datos, ¿sí? Entonces, la base de datos que obtenga, y para llegar a la base de datos me necesito el hostname, el password, el usuario y la base de datos, entonces eso lo voy a almacenar acá, en este atributo. Eso, quién me llena o quién me dice cuál es la base de datos? Pues una función constructora, ¿cierto? En este caso, esta función constructora va a construir esa conexión y me va a decir cuál es la base de datos. Para poderle llegar a esa base de datos, sí o sí, pues tendría que ejecutar esta conexión. Esta conexión lo que hace al final es decirme si me conecte o no me conecte a la base de datos, ¿vale? Entonces le voy a decir, listo, entonces pásemele a ese atributo, pásemele a ese atributo de B, pásemele qué valor. Entonces le voy a decir, páseme la conexión, ¿sí? Páseme la conexión. ¿Y cuál es la conexión? Está en el elemento config, páseme la conexión. ¿Listo? Eso es lo que le va a pasar. Cuando me pase la conexión, imprima este método, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Construyo la clase o instancio el método, instancio la clase, y cuando instancie la clase le digo, digamos como que instancio clase, la clase connect database, y adicional le voy a decir, listo, cuando la instancia, entonces utiliza esta función, este método, pues acción. Pues listo, le digo new, ¿cierto? Instancio, recuerden que instanciar es new, connect database, y ahí estoy instanciando, ¿cierto? Le estoy diciendo instanciame esta clase. Ahora le voy a decir ahí, listo, cuando ya esté instanciada, utilice este método. Míralo, utilice este método que se llama connect database. Eso es lo que estoy haciendo ahí en este método constructor. Cuando ya tengo construido digamos, instancio la conexión al servidor y le digo utilice, instanciando esa clase, utilizando o construyendo ese objeto, voy a llegarle hasta este método, ¿cierto? No podría llegarle al método directo. Entonces es la forma de poder llegarle a este método, que es el que contiene la conexión. Mira, acá está, ¿listo? Este método connectDB es el que tiene la conexión. Listo, ahí ya tengo la conexión y esa conexión fue almacenada ¿dónde? Aquí, en este señor de acá. Listo, entonces acá lo que voy a hacer es generar un método que es, vamos a generar el primer método que es, digamos, como consultar. ¿Sí? Vamos a consultar un usuario. Entonces vamos a llamarle a este método obtener usuarios. ¿Sí? Entonces acá voy a generar una consulta. Entonces acá ya estoy dentro de la base de datos. Ya tengo la base de datos en mi poder. Les voy a crear un método y ese método va a ser el encargado de generar una consulta, ¿cierto? Un resultado en consulta. Entonces vamos a almacenar en una variable que se llame resultado, ¿sí? El resultado, vamos a decirle result, y va a ser igual a ¿qué? Entonces, a esta base de datos, ¿sí? Va a ser igual a esta base de datos y a cuando ya, digamos que acá que obtengo, ¿sí? Aquí que obtengo, ahí le estoy diciendo que obtuve la base de datos. Entonces le voy a decir, a esta base de datos que obtuvo, que la obtuvo donde, acá, mira, la base de datos se llama esta. Se llama esa que está en esta constante, es este, user BDLab. Entonces, a este señor que es user BDLab, pásele, ¿cierto? Pásele un query, ¿sí? Pásele un query que es la consulta de lo que esté en esa tabla. CL, entonces acá les recomiendo que utilicen las mayúsculas CL, asterisco from, y cómo se llama la tabla que creamos acá, user. Entonces le estoy diciendo, entre a esta vez. Lo que obtenga de la conexión, que en este caso es la base de datos, pásele este query. ¿Listo? Ahora, como ya obtengo este query y yo necesito mostrarlo en forma de fila, pues tengo que construir un arreglo, ¿sí? Para mostrarlo en orden. Entonces voy a construir acá un arreglo, lo voy a llamar arreglo usuarios, sea igual a un arreglo. ¿Sí? Esta es la forma de declarar un arreglo. Entonces le estoy diciendo que va a ser un usuario. Esto todavía no tiene relación con esto, porque yo voy a pasar a este arreglo acá vacío,
le voy a pasar lo que obtenga acá en forma de fila. ¿Sí? En forma de fila. Entonces le voy a decir, listo, voy a construir esto con un while, ¿sí? Voy a construir esto con un while sencillo, ¿sí? Esto va a ser para mí el while que voy a construir ahora. Entonces voy a pasarle un while con una condición y digamos que voy a obtener algo, ¿vale? Eso es lo que le va a pasar acá a este señor. Entonces declaro inicialmente una variable arreglo. Lo que voy a hacer es, listo, usted va a obtener un número de filas, ¿sí? Usted va a obtener un número de fila que va a ser igual a ¿qué? Entonces, voy a pasarle a esta variable fila, le voy a pasar lo que se obtenga en result, ¿sí? Le voy a pasar lo que se obtenga en esta variable result. Ahí le voy a pasar eso. Y le voy a utilizar algo que se llama el fetch. Entonces le voy a decir acá el fetch asso, que es para asociar el arreglo. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces el fetch es asociarlo en filas, ¿sí? Es, digamos, como construir un arreglo asociativo. Eso es lo que estoy diciéndole acá utilizando esta función propia de PHP. Listo. En este sentido, voy a decirle cuando ya obtenga, digamos, en fila, es decir, acá voy a obtener un tema, es decir, una consulta. Si yo tuviera muchos registros, por ejemplo, 50, 100 registros, los voy a obtener todos, ¿sí? Voy a obtener 100 registros en fila acá. Ahora lo que le voy a decir es, nada, páseme esto de forma organizada, y esto es lo que estoy haciendo acá. Entonces acá le voy a decir, listo, usted almacéneme cada resultado uno por uno acá. Entonces él dice, listo, le paso el primero, le paso la segunda fila, la tercera fila, la cuarta fila, la quinta fila. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Entonces, como cada cosa me la va a ir pasando una por una, cada fila me la va a ir pasando una por una, entonces le voy a decir a este señor, listo, ya tengo el arreglo acá, entonces lo que le voy a decir es, mira, lléneme el primer registro, el segundo registro, el tercer registro, el cuarto registro. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Entonces acá le voy a decir a este señor, páseme y lléneme, o sea, acá voy a llenar el arreglo, ¿sí? Lo voy a llenar el arreglo, ¿con qué valor? ¿Con qué valor voy a llenar este arreglo? Con lo que se obtenga de la variable fila. Es decir, acá voy a obtener el primer registro, listo, se lo paso. El segundo registro, se lo paso. ¿Cuándo se va a romper este while? Este señor while se va a romper cuando ya él diga, listo, yo ya pasé por acá, pero no hay nada más. Yo ya llego al final y no hay nada más, entonces rompe el while. Cuando ya rompe el while, le digo, listo, retórneme, en este caso lo voy a decir, retórneme el arreglo. ¿Sí? ¿Y cuál es el arreglo? Pues el arreglo es usuarios. Eso es lo que estoy construyendo acá. Esto es un select, una consulta sencilla. ¿Listo? Una manera sencilla de poder llenar un arreglo asociativo que se obtiene de un select. ¿Sí? Ahora, bien, este es el obtener usuarios. ¿Vale? Vamos a irnos hasta el obtener usuario y después hacemos el de registrar. ¿Vale? Vamos a ver el de obtener usuario, el de consulta. Y en la segunda parte del video hacemos el de registro. Entonces vamos a pasarle al controlador esta parte, digamos, como que es un poco la más sencilla. Entonces tenemos un controlador, acá netamente vamos a tener un controlador que es acá, vamos a nuestro mamarracho, acá. Entonces llegamos y construimos el modelo, ¿sí? Es la forma en que van a llegar los elementos a la base de datos. Entonces el controlador es el que controla la conexión, digamos, entre la vista y el modelo. Desde la vista va a viajar algo, alguna petición, y el controlador es el que tiene que controlar eso. Entonces le vamos a decir la forma en la que se van a registrar los datos. ¿Listo? Entonces vamos a construir nuestro controller. Entonces acá en la carpeta controller vamos a crear nuestro user controller. Vamos a colocarle así. Igual después vamos a estandarizando nombres. User controller.php. ¿Listo? Entonces, como este señor va a administrar el modelo, entonces le voy a tener que pasar lo que está en modelo, se lo voy a tener que pasar al user controller. Entonces, ya saben que es con el require once. Entonces acá, PHP, y acá cerramos el PHP. Listo, con el require once le voy a pasar la información que está en el modelo. Entonces, acá lo vamos a pasar de la siguiente manera. Sam, acá sigue ht slash, se le va un tabulador slash y él le va completando. ¿Listo? Y esto está en el modelo, entonces está en app, está en models y está en model user.php. Entonces ahí le estoy pasando, recuerden que el controlador controla el modelo.
¿vale? Y controla también la vista, o sea que en algún momento la vista va a tener que solicitar lo que está acá en el controlador. Listo, entonces vamos a generar una clase que sea, que muestre los usuarios, ¿sí? Que los muestre. ¿Sí? Nada, lo que vamos a hacer es simplemente mostrar lo que esté registrado. Y ahorita le pasamos unos datos por base de datos para que acá simplemente lo que haga es mostrar esa forma de viñeta y después construimos un mejor HTML. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que en el modelo se está construyendo un user, ¿cierto? Esta clase. Esta clase que se construye acá, lo que está haciendo esta clase user es entrando a un método que es de conexión, un método de conexión, que lo único que va a hacer es obtener la base de datos, ¿sí? Y que cuando ya obtenga la base de datos, comienza a ejecutar este método. Entonces, lo que tengo que hacer es, uno, instanciar, ¿cierto? Instanciar este método para poder llegar a la conexión. Entonces, le voy a decir, cuando pase por el controlador, llegue a ese método puntualmente, que es el de obtener usuario. Pero para poder llegarle a obtener usuario, pues tengo que instanciar este método, esta clase, ¿sí? Para llegarle a este método, tengo que instanciar esta clase. Entonces, ¿qué voy a hacer acá en este caso? Voy a crear mi clase, ¿cierto? Voy a crear mi clase, voy a crear una clase que se va a llamar usuario, lo voy a llamar así, usuario controller, voy a llamar así mi clase usuario controller, y listo. Entonces acá tenemos una clase creada. Entonces en esta clase, como les dije, voy a tener que obtener el instanciamiento de esta clase, de la clase del modelo, pero eso lo voy a almacenar en un atributo. Entonces voy a tener que crear un atributo que se va a llamar, lo va a llamar bueno, usuario model, va a llamarle el atributo así. Ese atributo que va a obtener el instanciamiento de la clase usuario, de la clase user del modelo, ¿sí? Para después poder consumir, para después poder consumir básicamente sus otros métodos, ¿vale? Entonces, igual son públicos, métodos son públicos, pero como voy a controlar la conexión con el modelo, sí o sí tengo que instanciar, ¿cierto? Recuerden que el modelo vista controlador controla el modelo. Entonces, debo controlar quién instancia esta clase, ¿vale? Entonces, lo hago desde el controlador. Listo, entonces acá lo que voy a hacer es instanciar, ¿cierto? Ustedes ya saben que función, public function, y vamos a generar acá el constructor. El constructor, y acá vamos a generar nuestro constructor. Entonces nada, le voy a pasar a ese... Igual esto, muchachos, es un proceso de que ustedes puedan ir comprendiendo un poco lo del modelo vista controlador, adicional a lo que ustedes ya han ido pues, estudiando. Entonces acá le estoy pasando a este señor, falta un punto y coma acá. Listo. Entonces, le estoy instanciando esta clase dentro de este constructor. Entonces, a este atributo le voy a pasar esta clase. ¿Y esta clase cómo se construye? Con esta conexión. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Trata, digamos, haciendo que el controlador controle el modelo, que ese inicialmente es la función. Ese inicialmente es la función. Listo, cuando ya tengo instanciado, entonces vamos a generar el método que va a ser el que va a obtener los usuarios. ¿El que va a obtener qué? El que va a obtener este arreglo, ¿sí? Y este arreglo, ¿cómo se obtiene? Pegándole a este método, ¿sí? O sea, finalmente este método lo que hace es retornar un arreglo. Entonces, eso es lo que quiero hacer en esa función. Entonces, public function, y acá vamos a generar un mostrar usuarios. Este acá, señor de acá, se llama obtener usuarios, ¿listo? Entonces acá vamos a declarar un método diferente. Le podríamos colocar el mismo nombre, recuerden que eso no altera el resultado. Ustedes los métodos pueden colocar el nombre que quieran siempre que esté relacionado a lo que están trabajando. Entonces acá le voy a decir que construya, digamos que construya una variable que se va a llamar usuarios y que se va a llenar con el señor, con el señor arreglo, ¿sí? Entonces le voy a decir usuarios es igual a, entonces ¿a qué? Pues acá sí o sí tengo que llegar
a la conexión. Y la conexión que me la está controlando en el controlador, que llega hasta el modelo, mira que como instancia acá, es este atributo, ¿sí? Pues este atributo. Yo le voy a decir acá el usuario modelo. El usuario modelo, y ahí sí en este caso le voy a pasar ¿qué? El obtener usuarios. ¿Sí? Ahí mismo se me lo va autocompletando. Eso es un diciente pues eso es una señal de que, digamos, estamos llegando y distanciando bien. ¿Listo? En este caso, acá nada más hacemos un require. Bueno, acá lo que se obtenga de acá, ¿sí? Lo que se obtenga de acá, de esta consulta, se la voy a tener que pasar a la vista. Acá estoy diciendo, digamos que cuando yo hago un require once acá, quiere decir que lo que está en modelo me lo va a pasar al usuario controller. ¿Sí? Ahora, si hacemos un require once dentro de lo que está dentro de un método, lo que quiere decir es que lo que se obtenga del método se lo vamos a llevar a otro lado. Entonces, digamos que ahí estaría diferente el tema. Todavía no voy a hacer el require once, voy a ir a construir mi vista, voy a ir a construir la vista. Y la vista es nada más y nada menos que el HTML. Recuerden que yo les decía que la vista, bueno, vamos a nuestra imagen. Entonces tenemos el controlador acá, ¿sí? Construimos nuestro controlador y nada más es controlar lo que está pasando en el modelo. ¿Sí? Acá yo no le estoy pasando datos, sino controlar mediante clases, mediante programación orientada a objetos. Y acá en la vista, miren que son los formularios. ¿Sí? Esto es un formulario. Vamos a construirlo. Entonces en el view vamos a crear por acá un nuevo archivo que se va, lo vamos a, llamémoslo view usuarios. Usuarios.php. ¿Sí? Entonces acá no es sino un HTML5. Vamos a colocar esto, ya ustedes lo saben. Y le damos acá usuarios PHP. Vamos a colocar al título. Listo. Pues acá en este señor, tenemos un body. Vamos a crear un body sencillo con un H1. Coloquémosle acá lista de usuarios. ¿Sí? Lista de usuarios. Y miremos esto que nos, de hecho, esto que nos muestra. Miremos a ver esto que nos muestra. Localhost, esto se llama, la carpeta se llama lab mbc. Lab mbc. Mira, acá está. Y acá debería habernos conectado. Bueno, acá no tenemos nada más, sino que tenemos un view. Entonces vamos a entrar al view y acá está el view. Mira, lista de usuarios. Listo, no tenemos nada más. Hay una forma de uno ir mirando, de ir controlando los errores y es ir entrando a cada uno. En este momento no debería mostrarme nada porque no hay, digamos que no imprime ningún error. El modelo tampoco, digamos que me está mostrando un error. Si nosotros vemos un error, ahí es una manera como de ir validando los diferentes errores. Entonces, ahora, vamos a crear acá la lista, ¿cierto? Entonces yo quiero obtener, en este caso no va a ser un formulario, sino que quiero obtener, ¿cómo obtenemos esto? Tengamos la forma de lista. Entonces acá va a haber una vista acá, que van a estar lista de usuarios, y vamos a tener usuario 1, usuario 2, usuario en una lista, en un UL, ¿sí? En una lista. Vamos a hacerlo así. Entonces tenemos un UL, ¿sí? Que ese UL es una lista. Entonces, si yo hago esto, por ejemplo, y le digo 1, acá le digo li y le digo 2. Si yo muestro esto, acá en la vista, 1, 2, ¿sí? 1, 2. Entonces, lo que quiero es obtener de la base de datos y que me muestre acá la lista de usuarios. Con un HTML sencillo, ahí es donde yo les digo que ustedes pueden después jugar con el HTML, ¿vale? Porque el HTML lo único que va a hacer es, nada, llegue hasta el controlador y vamos a generar ahorita un index que va a ser el que va a controlar ese controlador, ¿vale? Entonces llegue hasta el controlador y ya, el controlador es el que va a hacer la tarea, ¿vale? Eso es lo que dice básicamente este elemento. Entonces. Estamos en la vista, ¿no? Listo. Entonces tenemos acá en la lista, pues acá vamos a tener que construir PHP, vamos a tener que construir algunos elementos de PHP y vamos a construir, digamos que acá, miremos acá otra vez este elemento de acá. Como esto va en lista, ¿cierto? Y como lo de usuarios se obtuvo en un arreglo,
Entonces lo que voy a decir es, muéstrame el primero, muéstrame el segundo, muéstrame el tercero, y eso lo voy a hacer con un for each. ¿Sí? Lo vamos a hacer con un for each, pero no de JavaScript, sino de PHP. Vamos a llenarlo con un for each, ¿listo? Entonces ahí ustedes pueden investigar un poquito, pero nada, es un bucle. ¿Sí? Lo que hace el for each es un bucle y es ir llenando uno por uno, mira, ¿sí? Digamos como para ir imprimiendo una regla. Eso vamos a hacer con el for each. Entonces, ¿cómo sería esto? Pues vamos a ir acá y vamos a crear nuestro código PHP. Pues, PHP y vamos a crear el for each. Entonces, for each, ¿sí? Y le voy a decir, páseme lo que está en usuarios, es decir, esto que se obtiene acá en el modelo, acá en el controlador, o en este arreglo, ¿sí? Páseme lo que está en usuarios, ¿sí? En usuarios. ¿Por qué usuarios? Porque usuarios me lo muestra, ¿cierto? Entonces, páseme lo que está en usuarios, ¿sí? Páseme lo que está en usuarios y almacénelo en una carpeta usuario, en una variable usuario, bueno, carpeta no. Eso es lo que le estoy diciendo acá al señor, con un for each. Entonces, cada vez el usuario es un arreglo y le voy a decir, listo, obtuvo el primero, pásemelo al usuario. Y lo que voy a decir es, listo, lo obtuvo, imprímalo. ¿Sí? Obtuvo el arreglo y el primer elemento del arreglo, porque lo estoy llenando en el modelo con un qué, con un fetch assets. Entonces vaya mostrándome el primero, el segundo, el tercero. ¿Y cómo lo voy a ir mostrando? Dentro de un link. ¿Sí? Dentro de un link, eso es lo que voy a hacer. Entonces dentro del link tengo que utilizar otra vez código PHP. Eso lo vimos por allá en la primera clase. PHP y lo voy a imprimir. ¿Sí? ¿Voy a imprimir cuál? Voy a imprimir la variable usuario, no usuarios, sino la variable usuario, porque quiero que me imprima un solo elemento. Cada vez que entra al for each, me imprima uno, me imprima uno, me imprima uno. Entonces le voy a decir, no sé, usuario, el usuario es, dos puntos, ¿sí? El usuario es, y acá vamos a concatenar, entonces le vamos a concatenar ¿qué? Lo que se obtenga en usuario, porque se lo estoy pasando a esta variable, ¿cierto? Lo que se obtenga usuario. Y como va a obtener algo el arreglo, ¿cierto? Entonces el arreglo ¿qué va a obtener? El arreglo va a obtener el nombre y el email, ¿cierto? Entonces lo va a obtener en dos elementos diferentes. Entonces le voy a decir acá a este señor, pasen el nombre, ¿sí? Pasen el nombre, estoy concatenando, ¿sí? Entonces este es el arreglo, entonces este lo está convirtiendo en un solo elemento. Pásenme el nombre, punto. Bueno, concatenémosle acá algo más. El usuario es el email, eso. Vamos a concatenar así. Acá, sí. Punto, y acá le voy a concatenar entonces usuario y el usuario le va a pasar acá el email, ¿cierto? El email. Entonces le estoy pasando los dos elementos de la base de datos. Acá le estoy pasando los dos elementos de la base de datos. No es más. No es más acá. El email es y acá va puntico. Y después cierro PHP. Listo. Vamos a ver esto cómo nos va. Por acá me está generando un error en la vista. ¿Dónde me estará generando un error en la vista? Ah, bueno, me está generando un error en la vista porque al parecer no reconoce una variable que se llama la variable usuarios. ¿Listo? Y ya vamos a ver por qué es eso. Nada, acá, posterior a eso, voy a cerrar el for each. Entonces vamos a decir acá PHP en for each. ¿Listo? Entonces acá cierro este for each que está acá. Entonces este for each ¿qué hace? Entonces comienza a llenar o a obtener lo que está en el arreglo y simplemente lo que hago es seguir la sintaxis. Y acá estoy imprimiendo lo que se obtenga de este for each. Cada vez que entre o lo obtiene y lo va pintando en un libro. ¿Qué pasa si yo hago esta vaina acá? Me dice que no está definida la variable usuarios. ¿Sí? No está definida la variable usuarios. Acá dice adicional que el for each no sé qué. Entonces todo depende de que la variable usuarios no está definida. Resulta que la variable usuarios está en un elemento que se llama, esta variable usuarios está en un elemento que se llama digamos que el controlador. El controlador es el que va a controlar que se consulte o que se muestren los usuarios.
Y esa variable usuarios, ¿quién la tiene? Esa variable usuarios la tiene el modelo, ¿sí? La construye el modelo. Entonces él me está diciendo acá, hombre, pero esta variable acá no está definida en ninguna parte. Entonces, para poder pasarle las variables, ¿cierto? Para poder pasarle las variables al usuario, lo que hago es pasárselas con un require once, ¿sí? Entonces, acá lo que voy a hacer es que en ese elemento controlador le voy a pasar esa variable usuarios. Entonces, pasémosle esa variable usuarios a ver. Require once, ¿sí? Entonces, acá lo voy a hacer es, entonces, punto, slash, y eso es donde se encuentra. Entonces, ¿a dónde se la voy a pasar? Entonces, se la voy a pasar a la vista. Entonces, a view, ahí está. Entonces, acá a la vista usuarios. Entonces, a este view usuarios le voy a pasar esta variable, ¿sí? A esta variable se la va a pasar al view usuarios. Miremos a ver esta vaina si se corre. ¿Listo? Acá me sigue diciendo que la variable usuarios no está definida. ¿Vale? La variable usuarios no está definida. Entonces, usuarios, la variable usuarios no está definida. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá hay una forma de ajustar esto y es pasar las variables directas y hacer que exista entre el usuario y el controlador. Yo podría pasarle una conexión directa entre el usuario y el controlador, pero vamos a generar una conexión, digamos que una forma de conectar la vista y el controlador, y vamos a construirle de forma general vamos a construir un elemento que se llame un index.php. ¿Sí? Ustedes han escuchado el index, que es la página principal. Entonces, en este caso, ese index lo vamos a dejar por fuera, ¿sí? Por fuera de todas las carpetas, un index.php. Ese señor, ¿qué va a hacer? Entonces, ese señor le va a pasar directamente las variables a la vista, ¿sí? Porque no me está reconociendo la variable usuarios, ¿sí? Y la variable usuarios la tengo definida acá, usuarios, no creo que haya escrito mal, usuarios, usuarios y usuarios, está bien escrito, ¿sí? Entonces tenemos que pasarle esa variable usuarios, o también puede que no nos esté reconociendo algo, ¿sí? Entonces acá a mí normalmente, bueno, ya tenemos un index vacío, pero vamos a decirle acá que llega hasta la carpeta app, ¿vale? Tenemos el controlador no está generando errores de variables, ¿sí? El modelo tampoco me está generando errores de variables, y la vista sí me está generando errores de variables. Entonces, ¿por qué será eso? Entonces, vamos a pasarle de forma directa a esas variables. Entonces, dentro del index vamos a construir un código PHP, entonces vamos a construir el index. Acá va a ir todo lo que es el index para este ejercicio y vamos ahora sí a pasarle, ¿cierto? A pasarle mediante el index a la vista, le vamos a pasar el controlador, ¿sí? El controlador. Entonces, vamos a pasar el controlador. Entonces, punto slash app controllers, el controlador se lo vamos a pasar a la vista, el user. ¿Por qué se lo vamos a pasar a la vista? Porque el PHP es el punto index, es lo primero que se ejecuta. Entonces, al ejecutar el index, ¿cierto? Al ejecutar el index, él va a ir directamente a la página principal. Entonces, listo, acá le voy a decir a este señor que instancie la clase del controlador, ¿cierto? Porque no estoy construyendo el controller. Y acá le estoy diciendo, tenga la variable, pero yo en ningún momento estoy instanciando este señor. Entonces, en el index la voy a instanciar. Entonces, vamos a crear una instancia, ¿sí? Una instancia. Entonces, en este caso, la conexión, ¿sí? En general. Entonces, vamos a crear una instancia que se llama usuario, vamos a llamarlo así, usuario controller. Y vamos a decirle que esto es la instancia, me estoy instanciando acá, estoy creando un objeto, una instancia de usuario controller. Y ya, estoy instanciando un elemento. Y ahora le voy a pasar a este señor el método. ¿Sí? Entonces le voy a pasar a este objeto, le voy a pasar ¿cuál método? El de mostrar usuarios. ¿Sí? Mira, mostrar usuarios.
acá le estoy pasando este método a este señor. ¿Listo? Entonces vamos a ver esto si me sigue generando error. Me voy a ir a la página principal. Y mira, acá me está generando un error. Object of flag user controller cloud not be controller string. Convert string. Entonces hay un error en un elemento de la conversión en string. Ah, bueno, mira, me está generando, tengo dos, ¿sí ven acá? Dos signos del objeto. ¿Listo? Lista de usuarios. Mira que ya no me está mostrando ningún error. ¿Sí? Ya no me está mostrando esto ningún error. ¿Por qué? Porque la base de datos no tiene elementos. Entonces vamos a crear un elemento. Entonces vamos a crear acá un elemento que se llame Michael, uno que se llame Carolina, sea @hotmail.com, y bueno, este elemento acá, y bueno, no guardemos esto no tiene correo. Entonces insertemos el primer valor, y acá me está montando el primer valor. Vamos a insertar otro que se llame Lucas, vamos a decirle la@hotmail.com e insertamos. Y listo. Entonces miremos acá, miramos. El usuario es Carolina, el usuario es Lucas, ¿sí? El email es... Entonces ahí están los elementos de consulta. ¿Cómo corregimos eso? ¿Cómo corregimos eso? Digamos que no le estaba pasando el método, en ninguna parte le estaba pasando el método, ¿cierto? El método que obtienen los usuarios es este, ¿cierto? Y es este método es el que tiene la variable. Yo le estaba diciendo a la vista, venga, pero tomes esa variable que está ahí, pero la vista iba a decir, bueno, pero esa variable yo no la encuentro en ningún lado, yo en ningún lado le estoy instanciando ese método. Entonces, una de las maneras es en el controlador instanciar, en el mismo controlador instanciar la clase y en el mismo controlador utilizar el método. Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy creando un index, ¿cierto? Estoy creando un index. Miren que acá en la vista, acá en el controlador, yo le dije a este man, mira, yo le voy a pasar, miran acá la lógica, yo les voy a pasar a ustedes todo lo que esté dentro de mí. ¿Sí? Miren, yo les voy a pasar a ustedes, o bueno, mentiras, yo les voy a pasar a ustedes este método. ¿Sí? Eso es lo que dice este require acá. Yo les voy a pasar este método. Listo. Entonces, ¿cómo le puedo llegar yo a este método? Para llegar a este método, pues tengo que utilizar el controlador de la clase. Entonces ahí ustedes comienzan a hacer un proceso hacia atrás y van a encontrar que esta clase user la controla el modelo y que este modelo se instancia con un modelo de configuración o una clase de configuración. Entonces todos estos son clases concatenadas. Entonces, acá no estoy utilizando atributos de otra clase, no estoy haciendo herencia ni nada. Acá simplemente estoy utilizando algunos métodos o funciones de unas clases que son públicas. Entonces, acá le estoy diciendo acá le estoy diciendo a este señor, listo, yo le voy a pasar lo que está en este método. ¿Y cómo se lo voy a pasar entonces? Entonces le estoy diciendo, acá es el index, mira, el index lo que está haciendo es, diciéndole, vea, llegue al controlador, ¿sí? Llegue al controlador. ¿Se acuerdan cuando decíamos el ejemplo de los avatar que instanciaba una clase y generaba una nueva clase? Entonces eso es lo que estoy haciendo. Esta clase que estoy creando acá, usuario controller, ¿con qué valores se instancia? O sea, ¿con qué valores se crea? Mira, usuario controller se crea con lo que está digamos, se construye con lo que está en el user, en el modelo user. Entonces hasta acá estoy llegando, ¿sí? Con una sola instancia estoy instanciando esta y la anterior, porque estoy utilizando puros métodos constructores. Ahora, lo que le estoy diciendo acá es, listo, como ya instancié y todo quedó instanciado acá, es decir, acá quedó todo, la conexión, la base de datos, las consultas que haya generado quedaron acá. Entonces lo que voy a hacer con este señor es, nada, básicamente llegue a este método y este método sí tiene la variable. ¿Listo? Entonces, ¿cómo llegó el view usuario al index? Pues porque yo estoy diciéndole que cuando se utilice este método, ¿cierto? Cuando se utilice este método, páseselo a view user, a view usuarios. Por eso el view usuario está obteniendo la información de estas variables.
Esto es interesante y acá está, digamos, como la forma de obtenerlo utilizando modelo de vista controlador. Ya ahora yo quiero ver eso en una tabla, quiero ver, para eso lo vamos viendo, ¿listo? Eso en general es el código. Listo, entonces con esto tendríamos un video largo de 1 hora. Entonces vamos a pausar hasta acá y nos vemos en el siguiente video para hacer el proceso de registro. ¿Listo? Entonces vamos a detener hasta acá este primer video y espero que sea muy productivo. ¿Qué elementos de investigación hay acá? Digamos, elementos de investigación hay muchos, es más fortalecer temas de lógica, ¿sí? Digamos que acá ya los conceptos, muchos de estos conceptos, bueno, ¿qué conceptos nuevos vimos? Bueno, creo que acá no hay, digamos, como funciones nuevas que hayamos visto, porque hicimos en algún momento un ejercicio de conexión a la base de datos utilizando MySQL sin programación orientada a objetos y sin modelo vista controlador, para que de pronto también hagan una comparación entre los dos. Yo acá estoy haciendo reutilización de variables, ¿sí? Entonces puedo llegar a una variable pasando por el controlador siempre, es decir, para que se den cuenta eso, siempre, por eso nos genera un error de variable, siempre para poder llegar hasta el modelo es el que me construye en sí la consulta, pero para poder llegar al modelo siempre tuve que pasar por el controlador. En este caso me lo está controlando el index. Ahora, para poder llegar a la base de datos, siempre tengo que pasar por el modelo. El modelo es el que está haciendo la conexión, la Connect Database, que es el que está construyendo esta clase de conexión. ¿Listo? Entonces, aquí dejamos la clase, este primer video de 1 hora para que lo practiquen y fortalezcan los conocimientos. El objetivo es que hagan ejercicios y los puedan fortalecer. Hay concatenación, que ya vimos, hay uso de variables, instanciamiento de clases. Bueno, vimos uno que el for each, ¿sí? Pues digamos que tampoco es que sea desconocido, es un bucle. Y por acá vimos, bueno, vimos arreglos, en el modelo se vio un concepto de arreglos y cómo lo estamos llenando con un while. También lo podrían llenar con con un for. ¿Sí? Listo, entonces en este punto cerramos nuestro primer video con este primer ejercicio.